El chimento tiene un costado donde, bueno, somos los buchones, mucha doble vara, porque por un lado se consume, pero por otro lado se critica. A mí me quieren o no me quieren. Yo bloqueo al instante. Me puedes putear una vez, aprovechala. La gente se ríe y me dice, ¿cómo me río con vos? Para mí es... Más que periodista, yo diría que él es un artista, porque es multifacético. No solo está al frente de uno de los programas más vistos de la televisión argentina, también está haciendo teatro con su amigo y socio Adrián Pallares y además encontró una nueva faceta y está a full con las redes sociales. Bienvenido, Rodrigo Lucich. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muchas gracias por esta charla que vamos a tener. Bueno, gracias a vos por estar acá. Vos sos uruguayo, pero no tomás mucho mate, ¿no? No soy tan matero, no es que no tomo mate, pero viste que el mate tiene como, significa para la gente más allá del sabor, el ritual. ¿Viste? Sí. El ritual, o para quien está solo de compañía, o para quien está en grupo del compartir. Yo no tengo tantos rituales de ese tipo. No soy tan ritualero para esas cosas. Aunque si me convidan un mate, estamos a full. Rodrigo, antes de empezar quiero que me cuentes sobre Socios al Desnudo, que es la obra que estás haciendo con Pallares. Bueno, en realidad yo estudié teatro de chico, mis viejos empezaron como actores cuando eran jóvenes, como que tengo un poco esa escuela de la vida, he hecho teatro independiente, con compañeros de escuelas de teatro a las que fui a lo largo de mi vida, como la de Raúl Serrano, Timbre 4. O sea que es algo que siempre estuvo ahí en paralelo en mi vida. Inclusive hice una revista con Carmen Barbieri hace muchos años, en Mar del Plata. Siempre como entrando y saliendo, ¿no?, de ese mundo. Paralelo al periodismo, que es el que me ha dado de comer y mi profesión de toda la vida. Y ahora con Pallares, con mi socio, que en realidad nuestro título de socios viene de un programa que hicimos en Canal 13 hace mucho tiempo, hacemos un espectáculo de comedia, de humor, no de chimentos. No es el programa de tele en el escenario, sería como medio aburrido. Es un espectáculo que tiene un guión, que tiene una estructura teatral. Es una obra de teatro donde de alguna manera recreamos, con mucho respeto y salvando las distancias, esa atmósfera de lo que era el sketch de Borges y Álvarez en aquel clásico No toca botón que hacía Olmedo con Portales. No nos comparamos, por supuesto, pero hay un espíritu, hay una atmósfera de dos periodistas en un sillón yendo y viniendo y todo el tiempo chicaneándose, gastándose, diciéndose cosas divertidas. En el medio hay cosas con famosos, pero también hay mucho de nosotros, sobre nosotros y el ida y vuelta y la química que tenemos, que nos permite jugar un montón de recursos. El gag, el monólogo, el ida y vuelta, momentos físicos, baile, qué sé yo, hacemos de todo un poco. Nos divertimos mucho y nos hace bien porque la tele en general se sufre más. En cambio el teatro es tan lúdico, es tan distinto, que así lo hagas para mucha o poca gente, esa sensación viva de estar ahí con el público no tiene comparación con nada. Bueno, hay un ida y vuelta, ¿no? Esto de que en la tele estás hablando frente a una cámara, pero acá tenés la risa, Exacto. No, y la tele se sufre por el rating, además. Digamos, la televisión en vivo, no conozco a nadie que no la sufra. Te puedo poner en el otro extremo de mayor éxito durante tantos años a Tinelli, que era un tipo que cuando se le bajaba el rating se le notaba en la cara. El vivo y el minuto a minuto son muy atrapantes, son bastante enviciadas con eso, pero se sufren mucho. Yo creo que la tele sin minuto a minuto sería una tele mejor, sin duda. Pero bueno, en Argentina, que es un país muy de la timba financiera o de la que sea, me parece que cala hondo. Viste que en otros países lo sacaron. Sin ir más lejos, Chile levantó el minuto a minuto porque en un partido que medía poco rating, levantaron el segundo tiempo. Entonces se dieron cuenta que si ya levantabas el segundo tiempo de un partido, no podían seguir de esa manera con esa psicosis. Digo, no sé si acá podría pasar algo tan extremo, pero en definitiva es a lo que se padece. Porque bueno, revalidás títulos todos los días, ¿viste? Hoy tenés un buen número y mañana tenés una espalda enorme y mañana te va mal o medís la mitad y te sentís el peor. Y en realidad no sos ni el mejor cuando medís mucho o mejor, ni el peor cuando medís poco. Porque bueno, si te pones a analizar por qué te funcionó algo o no te funcionó algo, te volvés loco. No puedes hacer nada. Y justamente atenta contra lo que a mí me gusta, que es la creatividad, que es el repentismo, que es la cosa del vivo, de jugar con lo que aparezca. Si estás tan condicionado, eso te condiciona finalmente a vos a la hora de decir, bueno, propongo esto o me atengo a lo que está midiendo, que a veces me gusta y a veces no me gusta. Bueno, uno trata de correrse entre esos límites, entre esos márgenes y que ninguno te tire al abismo, digamos. Poder no dejar de jugar, pero sabiendo que también estás buscando hacer número y bueno,
en definitiva, ese es el negocio, ¿no? Vos sos una figura pública y estás expuesta no solo en la tele, también ahora en el teatro, en las redes. ¿Y cómo manejás la mirada ajena? Esto que decís que te afecta el rating, ¿cómo haces con eso? ¿Cómo lo trabajás? A veces con más dificultad. No soy una persona a la cual la gente asedia en la calle al punto de que no pueda salir a caminar por la calle. Digamos. Creo que ya eso no pasa mucho, porque estamos tan cercanos a través de las redes que ver un famoso, no me considero famoso, me considero un tipo conocido, pero digo, capaz que te genera menos ansiedad que lo que era antes, que era un evento en sí mismo, ¿no? Pedir un autógrafo, ese tipo de cosas. Igual la gente es muy cariñosa en la calle en general, pero uno siente la mirada, ¿viste? Yo soy un tipo que camina en la calle, no te digo que salgo a patear 30 cuadras, pero yo no dejo de hacer las cosas que quiero hacer. Tengo un perro, salgo varias veces en el día con él, voy a hacer las compras, en fin, ando como cualquiera por la calle. A veces alguien te saluda, o muchas veces pasa, y a veces nadie te saluda, pero sentís la mirada, ¿viste? Sentís que alguien está diciéndole a otra persona, ¿viste quién es? Y a veces sentís la mirada prejuiciosa también. Y a veces sentís la mirada fea, no solamente siempre la linda. Sobre todo porque yo hago un género que, ¿viste? Está muy prejuiciado y que tiene como mucha doble vara, porque por un lado se consume, pero por otro lado se critica. Entonces no es lo mismo hacer otra cosa que capaz es más liviana. El Chimento tiene un costado donde, bueno, somos los buchones, los que hablamos de la vida de los otros. Hay todo un prejuicio que después se consuma masivamente. Y eso hace que la mirada a veces sea dura. Bueno, hay gente que te puede... Yo soy muy de amor y odio. Yo siento que a mí me quieren o no me quieren. ¿Viste? No siento el término medio, porque yo no soy término medio. Entonces despierto lo que soy de alguna manera. Y cuando viene del lado del que no te quiere, a veces la mirada es dolorosa o uno la siente con carga. Pero bueno, es parte de estar expuesto. También es hermoso cuando pasa al revés, cuando viene el saludo, el beso, la foto, las cosas lindas que te dice la gente por las redes. En la calle se te animan menos, ¿viste? En las redes te putean a veces con más impunidad. Yo igual soy muy drástico con eso. Yo bloqueo al instante. Me puedes putear una vez. Aprovechala, porque va a ser la única vez que me putees. ¿No respondés en redes? ¿O bloqueo, sí? No, bloqueo. Yo elijo quién quiero que esté en mis redes, digamos. Como hay gente que me elige a mí para seguirme. Pero si me seguís para putearme, no me vas a seguir más, digamos. ¿Y qué te pasa con los colegas? Esto que decís que el Chimento está como en algún punto juzgado, pero también en algún punto vos sentís que te juzgan porque le pones humor a... Sí, no sé si me juzgan, pero hay todo un purismo del Chimento, que es un término que la verdad que en general lo que busca es bajar el precio de lo que hacemos, pero bueno, uno aprende a lidiar con eso, esto de chimentero, chimento, viste esa necesidad de poner etiquetas permanentemente. Yo me considero un animador, un conductor, un animador. Vos dijiste artista, bueno, ojalá que alguien lo vea así, pero quiero decir, trato de no etiquetarme yo, porque ya uno carga con las etiquetas que le pone la sociedad permanentemente, aunque no sea conocido. Sos gay, no sos gay, en mi caso soy gay y ya eso ya es una etiqueta en sí misma. Sos un boludo, sos un genio, todo el tiempo estamos adjetivados por el otro. Bueno, siendo conocido mucho más, obviamente. Y el chimentero le carga otro poco a eso. Entonces yo trato de no engancharme y no pegarme a eso de la etiqueta, que los otros quieren de mí tal cosa. Yo soy un montón de cosas, como cualquier persona, buenas y malas. Pero el colega o la gente que, viste, considera el Chimento o el periodismo de espectáculo es un género periodístico, no me ve a mí como algo muy agarrado justamente a la esencia de ese género. Como para mí no es un género periodístico el Chimento, no lo tomo como tal. Bueno, lo hago a mi manera. Por supuesto que estoy hablando de un tema serio, periodístico. Soy un periodista. Y me he dedicado a hacer periodismo de actualidad muchos años. Pero trato siempre de que cuando la cosa realmente no es seria, no darle la seriedad que se le pretende dar al género, porque me parece súper aburrido por otra parte. Entonces digo, bueno, no puedo dejar de ser yo en ese sentido. Al que le gusta y al que no, mala suerte. Yo de chico era un chico muy enojado. Vivía en comunidad de hippies con mis viejos y me llevaban y me traían a un montón de lugares nómades y yo vivía enojado con eso. Y entonces fui un chico muy enojado. Y bueno, hay algo de ese chico que se sigue colando con los años, aunque uno esté más grande. Y yo que apelo a ese chico para jugar, porque esa cosa del niño a mí me gusta, también me juega a veces en contra.
Este enojo que decís que tenías de chico y que a veces viene todavía de grande, ¿con qué tiene que ver? ¿Con algo de los límites? ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Encontrás algún patrón? El respeto, a veces, dentro de lo que son los roles también. Yo he tratado de no trabajar con gente que no respetaba. Trato de no trabajar con gente que no respeto profesionalmente, aunque me caiga bárbaro personalmente. Y a veces uno siente, bueno, que el rol que ocupa puede ser más o menos respetado por otros, y esa cosa me parece un poco injusta, porque digo, si no me respetas profesionalmente, no trabajes conmigo. Digo, me he pasado en distintas ocasiones. Pero con respecto al chico aquel, a mí me enojaba mucho. También sentía que me faltaba el respeto de algún modo, llevándome y trayéndome para todas partes. Siempre, nunca desde un mal lugar. Yo tengo unos viejos hermosos. Mi mamá y mi papá me han dado los valores más lindos que yo puedo llegar a tener. O sea que no es potrico, pero bueno, en esa búsqueda que ellos tuvieron cuando eran jóvenes, hubo mucha movida, ¿viste? Mucho sacudón, tal vez no tan lógico para un chico tan chico. Y a mí me enojaba que no me dejaran tranquilo, básicamente, que no me dejaran en un lugar. Supongo que tiene que ver con todo eso, ¿viste? En definitiva trato que no me atrape demasiado, pero cuando me pasa lo identifico y sé un poco a qué responde ese comportamiento. Me quiero meter un poco ahí en tu infancia. Vos nacés en Montevideo, pero como decís, tus papás tenían como una vida medio nómade. Con ellos has llegado a viajar haciendo dedo. Sí, claro. Llegaste a vivir en una casa tomada. Uh-huh. ¿Qué aprendiste de esa infancia? Mira, lo que me dio la infancia y parte de la adolescencia sobre todo fue lo que se considera o alguno puede llamar calle, digamos, supervivencia. El hecho de que, bueno, uno puede tener una vida más acomodada hoy de grande, pero sabe que no se va a ahogar en un vaso de agua ante situaciones que pueden complicarse, digamos, desde la supervivencia justamente. No digo que me las sé todas, ni mucho menos. Trataría de no escupir para arriba porque uno también se sorprende con las cosas que le van pasando, pero he salido a vender café en la calle siendo un adolescente, he trabajado a la gorra. Digo, supongo que de hambre no me voy a morir. Cuando fue la pandemia, cuando tuvimos que enfrentar el coronavirus y todo aquello, a mí me tocó salir a laburar. Yo no estuve ni un día en cuarentena. Yo vivía a 2 cuadras del canal, ya estaban intrusos y era esencial, entonces salía. Y nunca me pasó, pero no lo digo desde un lugar de al que le pasó, qué boludo, no, al contrario, entiendo la cantidad de miedo que traía, pero estábamos aterrados y yo no estaba aterrado, ¿no? Tal vez dentro de esa inconsciencia que te dije antes, nunca me pasó de, bueno, no toco ese picaporte o me hago manguerear cuando llego a casa, o el sachet de leche que compré, lo paso por la bandina 2 horas. No, nada, esa vida de supervivencia de chico hizo que yo, bueno, me maneje con menos miedo. Menos miedo a lo imprevisto, ¿no? Al abismo de lo desconocido. Digamos, si bien soy un tipo que puede tener miedos, por supuesto, hay algo de salir a encarar que me ayudó esa infancia tan movida, justamente. El hecho de haber vivido situaciones que tal vez que un chico en una familia tipo no vive. No digo que esté bien, digo que es la que me tocó. Y es la que me sumó desde ese punto de vista. Hay una parte de tu infancia que vos contás que viajan a dedo a Brasil y tardan 6 meses en llegar. Sí, en realidad a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta en volver a Uruguay. Porque habíamos ido a probar suerte, mi mamá y su pareja de entonces, que ya no era mi papá, habíamos ido a vivir a Bahía, San Salvador de Bahía, una playa no en el centro de la ciudad, sino a unos kilómetros, que se llama Arembepe, y estábamos en un momento de pobreza importante en cuanto a recursos, ¿no? y vida digna. Nunca pasamos hambre. Yo no recuerdo haber tenido hambre de no comer, pero bueno, sí una época jodida. Y la vuelta de dos se hizo muy larga. Éramos 4 o 5 personas, entre chicos y grandes. Y bueno, era muy lejos. Creo que fuimos en micro y después ya no había guita para micro la vuelta. Entonces había que volver con la frente marchita y llevó mucho tiempo. En época, estamos hablando de fin de los años 70, no había comunicación. Entonces, bueno, creo que en un momento se temió por nuestra seguridad, dónde estábamos. Como que dejaron de tener noticias nuestras en Montevideo, la familia.
porque nos llevó mucho tiempo volver, parando en pequeños pueblos, con camioneros que nos llevaban un tramo y te dejaban, durmiendo en terminales, en casas de gente amiga, en fin, o que se conocía en el trayecto, laburando, capaz que había que parar para trabajar en algún lado para comer y después seguir. Yo siempre digo que fueron 6 meses y capaz que fueron 3. Yo, en mi recuerdo de chico, fueron 6 meses. Mi familia siempre me reprocha un poco que yo le pongo mucho IVA a las anécdotas. Entonces, capaz que no fueron tantos. Pero fueron tiempos, sí, picantes, difíciles ahora a la distancia, ¿no? Sí. ¿Y cómo, no sé exactamente la edad que tenías, pero cómo hacías con el colegio o con el jardín? ¿No ibas? He ido al colegio en cantidad de lugares. He ido a decenas de colegios. No, iba donde me tocaba estar. Mis papás se ocupaban siempre con el que me iba, de hacerme los pases. En Florianópolis fui al colegio en 4º grado, creo, 3 o 4 meses. Después me volví a Uruguay y seguí el colegio. Vivía teniendo el famoso pase, ¿viste? Que te hacen los colegios, haciendo los pases. Pero siempre fui al colegio. No me atrasé nunca un año, terminé en tiempo y forma la primaria y el colegio secundario. Después terminé el secundario en una nocturna porque ya laburaba profesionalmente como periodista en Pilar, que es donde nos vinimos a vivir acá cuando vinimos para Argentina, y laburaba de día en un noticiero, pero iba al colegio. No era un gran alumno, pero tampoco era un desastre. Lo que pasa es que, bueno, también en un momento me anotaron en una escuela técnica en el secundario, me hicieron maldades. Imagínate, yo en una escuela técnica, no era para mí. Me hice unos amigos divinos que todavía conservo en algunos casos, pero bueno, fue una época también picante. Pensaba esto, ¿no? Cuando hacían estos viajes y te llevaban de un lado a otro, eras bastante chico, igual tenías claro que eso no te gustaba, pero cuando fuiste un poco más grande, que te mandaban a esta escuela técnica, trabajaste en el campo también, vivían como en un campo. En una chacra, donde vive mi familia hoy. Fainábamos chanchos, había que darles de comer, trabajar con las plantas, con las gallinas. Sí. ¿Había un espacio para que vos pudieras expresarte y expresar tus deseos y decir, esto no lo quiero hacer, esto no me gusta? ¿O te sentías visto y escuchado y tenido en cuenta? Sí, la vida en comunidad, aunque ya no vivíamos en una comunidad amplia, sino la familiar, me refiero, bueno, había que poner el hombro para salir adelante, quiero decir, bueno, si era el campo, había que hacer las cosas de campo y nunca era una cosa que a mí me encantaba, pero bueno, encaraba porque también era la que se imponía en un momento determinado para poder salir adelante. Me las ingeniaba para escaparme bastante, en la escuela técnica me permitía hacer un doble turno, entonces estaba poco en casa, pero cuando me tocaba, y no había un reproche de decir, no, ¿por qué estoy haciendo esto? Y si lo había, no era de una cosa de choque. Después cuando pude, sí me independicé. Yo a los 18 años ya vivía solo, quiero decir. Me independicé lo más rápido que pude. Pero no lo tengo tanto, la etapa de la adolescencia tan sufrida como la de niño, ¿no? Porque ya estaba en un lugar fijo, ya vivíamos acá, yo ya iba a mi colegio, tenía mi grupo de referencia. Mi primer programa de radio lo tuve a los 14 años, había encontrado la vocación. A mí la vocación me salvó increíblemente, como creo que salva a cualquiera. Tener una vocación me parece que es el día y la noche con respecto a cómo puedes encarar la vida. Y cuando no la tenés es mucho más complicado, porque la vocación te salva, te da una pasión, te identifica y además te direcciona. Vos tenés bien claro el objetivo. Y eso después te ordena mucho, más allá de cómo se vaya dando. Si no tenés una vocación, bueno, es más difícil porque capaz que empezás a bollar por distintas actividades o gente que deja una carrera por la mitad. Puede pasar, no comparo la vida de nadie. A mí, tener una vocación me salvó enormemente. ¿Fue como tu refugio? Me permitió ir hacia eso. Y cuando vos tenés un objetivo, es difícil que se te... Después, bueno, la vida sucede. Digamos, laburé en cable, tuve un programa de radio cuando era chico, después me empezaron a pagar un sueldo, hacía un noticiero a los 18 años, y en realidad parecía de 12. Bueno, llegué a Buenos Aires, fui movilero, todo lo que fue pasando, empecé a ser panelista, después empecé a conducir programas, pero todo fue como en un fluir, ¿entendés? Porque estaba claro lo que yo quería, que era hacer esto. Y hacia eso fui. ¿Y en qué momento o cómo surge esa vocación? ¿Lo podés distinguir? De chico. El hecho de que mis viejos hayan sido actores ya me ponía en un lugar ligado a lo artístico. Y yo me acuerdo de tener 7, 8, 9 años en la casa de mis abuelos, sentar a toda la familia cuando se juntaba raramente,
o coincidíamos y ponerlos como espectadores para yo hacer mi show de conducción a los 8 o 9 años. Mi referente en esa época era un conductor que en los 70 fue muy famoso, que fue Andrés Percivale, que era un conductor que fue como el Tinelli de los 70, si querés, tal vez no tan masivo, pero era un tipo, un animador de la época. Bueno, y yo lo imitaba, quiero decir, ya estaba en mí. ¿Viste? Las cosas que vienen con uno no sabe cuándo empezaron, pero más allá de que después tenga anécdotas al respecto. Entonces, bueno, después la vida solo fue ir para ese lado, solo fue seguir mi instinto, mi deseo. En ese sentido yo soy un agradecido porque tuve muchas oportunidades, pero también me las gané. Digamos, en este laburo nadie hace beneficencia. Digo, si uno ha sido efectivo haciendo lo que hace y ha logrado ocupar ciertos espacios más importantes, que también descreo de eso, no creo que nadie llegue a ningún lado. No creo, digo, hoy estás acá y mañana estás haciendo otra cosa. No me ato de las jerarquías, pero bueno, me ha ido bien. He logrado hacer lo que quería. Es un montón, lo reconozco. Pero bueno, he hecho para eso. He tratado de ser distinto, de ser un tipo que, bueno, entre por algún lado a la gente. Como te decía antes, algunos me querrán, otros no, a algunos les gustaría, a otros no. Pero me jugué por lo que yo quería hacer. Y eso me parece que después la vida te lo compensa. Ese riesgo viene después el vuelto. ¿Viste? Cuando te vas de acá, cambias un trabajo, dejas algo y a veces el miedo te gana. Bueno, creo que cuando uno lo atraviesa y se arriesga, la vida se encarga de compensarte ese riesgo. Al menos a mí me funcionó siempre. No soy quien para dar consejos, pero a mí me ha funcionado. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Y para terminar te voy a dar un mate. Sí, vamos al ritual del mate que eso nos trajo hasta aquí. Sí. Y cierro siempre con dos preguntas. La primera es si te queda un mate o una charla pendiente con alguien. Trato de pensar. Entiendo que soy un tipo cuya verborragia me ha ayudado a hablar las cosas siempre. Y soy pro hablarlas. Entonces no siento que tenga una deuda pendiente con alguien que no hablé. Algún amor tal vez del camino que hubiera merecido una charla más profunda o poder analizar en el después cuando las relaciones no han funcionado. Con el tiempo, alguna autocrítica o pedir perdón si uno ha estado mal en situaciones. Pero no creo que sea una charla que nos haya dado o que en todo caso se pueda completar el día de mañana. En ese sentido, ¿viste? Hay una costumbre a veces a guardarse cosas y después salen todas juntas. Yo trato de irlas largando para que no me genere nada malo en el cuerpo ni en el alma, para ser escuchado, para escuchar al otro. Y con los años me he aplacado también. Si bien sigo siendo un acelerado, sigo siendo un desbocado, tengo mis tiempos, no estoy las 24 horas así. Entonces, en realidad he logrado con los años tener mejores charlas conmigo, que no es nada fácil, porque en general uno se aturde mucho para no hablar con uno. Yo siempre digo que cuando uno apoya la cabeza en la almohada, aunque se duerma rápido, hay un instante donde te encontrás con vos y sabés cuánto te mentiste, cuánto no te mentiste, cuánto metiste la pata o cuánto no, cuánto amás a alguien o dejas de amar. Hay un momento que uno se encuentra con uno. Y yo he aprendido con los años a tener mejor diálogo conmigo, a llevarme mejor, a aceptarme más, a cuidarme más. A veces la pifio, pero hoy a los 52 años siento que tengo mejor diálogo. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que es si te pudieras sentar a tomarte un mate con el Rodrigo de hace, no sé, 40 años, el niño ese que viajaba con sus padres, el que salía a vender café con su mamá, ¿qué le dirías? En el colegio secundario, tipo quinto año creo que fue, hubo un trabajo práctico de literatura, que era una materia en la que me iba muy bien, porque a mí siempre me gustó mucho escribir, y algún día escribiré tal vez una novela. Soy muy lector, no dejo de leer el libro de papel, que me parece algo entrañable. Y escribí una composición, una historia que se llama En memoria de Rodrigo. Había que hacer en memoria de alguien una historia. Y yo la hice en memoria de Rodrigo, y la profesora de literatura, la primera actitud que tuvo, pero es como, esto está mal. ¿Cómo
y cuando la leí en voz alta en la clase me puso un 10. Trato de no quiero ser ni falso humilde ni nada, pero en realidad en ese texto escribí a todos los Rodrigos que iban a venir. Yo tenía 17, 18 años y le hablaba a la memoria de esos Rodrigos que iban a suceder a lo largo de mi vida, que creo que son distintos todo el tiempo, aunque haya una columna vertebral. Digo, invitarme a seguir explorando facetas de ese Rodrigo que todavía quizás hoy ni siquiera conozco. Entonces cuando veo a ese chico, le agradezco haberse dejado llevar para hacer otros Rodrigos, no, tal vez menos previstos o previsibles que el que yo mismo soñaba, y también eso, digo, también previsibles, pero otros que no y que han ido apareciendo y que todavía confío que sigan apareciendo. Yo estoy en un momento que siento que hoy empieza una tercera etapa de la vida, que está muy abierta, que está, digamos, dimensionada por mi presente y lo que he construido, pero que también puede tener una ruptura y un volver a empezar en otro lugar, en otra ciudad, en otra vocación, en otra profesión. Siento que los próximos 20 años, si Dios me da vida, tienen una vida útil para probar nuevos Rodrigos. Entonces estoy muy abierto a que esos Rodrigos aparezcan, como aparecieron estos que me trajeron hasta acá. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, y invitamos a todos al teatro. Sí, este sábado 24 de mayo estamos en Quilmes con Socios al Desnudo, con Adrián, se van a divertir mucho. Los invito porque la van a pasar muy bien.